Hace más de 2000 años, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo de sus pecados. Jesús, quien vivió una vida perfecta, enseñándonos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Gracias a su sacrificio, nosotros ahora somos justificados por su sangre. El justo murió por los injustos. Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Consumado es. La obra está completa. Jesús triunfó. La muerte no lo pudo contener. Un camino nuevo abrió Jesús. Él mismo es el camino para que los pecadores puedan acercarse a Dios y estar una eternidad con Él. Jesús, a quien nosotros esperamos, porque vino, murió y resucitó, pero también regresará por sus hijos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Expansión. Qué gusto tenerte un domingo más con nosotros. Pues como sabes, en Expansión celebramos la Santa Cena. Y si tú eres bautizado y quieres compartir con nosotros este tiempo, te animamos a que vayas preparando el jugo y un pedacito de pan para que participemos todos juntos en familia. De igual forma, como sabes, queremos agradecerte por tus diezmos y por tus ofrendas. Gracias por tu generosidad. Gracias a esto, Expansión puede llegar a más personas y podemos seguir expandiendo el reino de Dios. Permíteme orar por eso que Dios ha puesto en tu corazón y pues vamos a participar. De igual forma, por aquí te van a estar apareciendo todos los datos para que puedas hacer esas transferencias bancarias. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú has provisto desde antes, Señor, porque lo que tenemos es porque tú nos lo has dado, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos nuestro trabajo, nuestros ingresos y reconocemos siempre que dependemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues vamos a comenzar. Que disfrutes el mensaje de esta semana. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y estar un domingo más aquí contigo. Hemos estado hablando de un tema que para mí en lo particular es súper importante. Hemos estado en una miniserie acerca de Jesús, 100% hombre y 100% Dios. El día de hoy me toca el gran reto y el gran privilegio de hablar sobre Jesús 100% Dios. Y no sé si en algún momento te has puesto a pensar, o no sé si sepas la gran importancia que tiene, por ejemplo, el Sol y la Luna para la existencia de nuestro planeta e incluso para la existencia de nosotros como seres vivientes, incluso para todo ser vivo, para todo el ecosistema. ¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar en esa gran importancia que tiene el Sol y la Luna? A lo mejor sí te has puesto a pensar y a lo mejor sabes que es importante, pero a lo mejor no comprendemos exactamente esa verdad, qué significa para nosotros. No sabemos realmente cómo es que esto funciona. Y creo que esto no es tan trascendente. Hay verdades que a lo mejor podemos creerlas aunque no sepamos cómo funcionan y no es tan trascendente para nuestra vida. Pero creo que hay otras verdades que sí son muy trascendentes, que las creamos, pero también que entendamos qué significa esa verdad para nosotros. Entonces no es trascendente a lo mejor que tú sepas cómo es que el sol da vida y cómo es que el sol funciona para que nosotros podamos estar coexistiendo aquí en la tierra. Y a lo mejor no es trascendente que entendamos también cómo la luna es que aporta la función para que la tierra esté trabajando de la manera correcta y que su eje esté equilibrado, etc. Eso creo que no es trascendente. Pero la verdad de que Jesús es 100% Dios, creo que es una verdad que trasciende nuestras vidas. Creo que es necesario que creamos esa verdad, pero no solamente que la creamos, sino que también entendamos qué significa esa verdad para nosotros. ¿Sabes? En Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14 dice esto: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Versículo 14. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y de verdad. Colosenses 1:15. Nadie puede ver a Dios,
Pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Puedo estar pasando estos siguientes 30 minutos dándote versículos sobre cómo realmente Jesús, aquel hombre que es judío, que nació en Belén, que estuvo en Palestina y que incluso la historia habla de él, puedo estarte dando versículos respaldando la verdad de que Jesús es 100% Dios. Pero la pregunta es, ¿entendemos qué significa la verdad de que Jesús es Dios? ¿Entendemos qué implica esa verdad para nosotros? Por lo tanto, yo no quiero estar hablando todo este tiempo, dándote versículos respaldando que Jesús es Dios. Creo que la verdad está ahí para todos nosotros y que creemos que Jesús es Dios. Pero quiero invertir este tiempo en el que profundicemos en la palabra de Dios y que veamos qué implica para nosotros esa gran verdad. La verdad de que Jesús es 100% Dios. Entonces, vamos a profundizar, te animo, voy a estar compartiendo varios versículos contigo, te animo a que si tienes por ahí la Biblia a la mano, que subrayes esos versículos para que después estés repasando. Y vamos entonces a tratar de responder esta pregunta, ¿qué significa esa verdad para nosotros? La verdad de que Jesús es Dios. Juan 14:9, Jesús respondió, estaba en el contexto de este versículo, estaba Jesús platicando con sus discípulos, ¿no? Y uno de ellos, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le responde, Juan 14:9, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Qué significa esa verdad entonces de que Jesús es Dios? Significa que todo aquel que ha visto a Jesús realmente está viendo al Padre, realmente está viendo al Creador del cielo y al Creador de la tierra, al Creador de las galaxias, al Creador de nuestro planeta, al Creador nuestro. Esto implica entonces que cuando tú estás buscando en la palabra de Dios y estás leyendo acerca de Jesús y estás teniendo un encuentro con Jesús en oración, en adoración o en lectura de la palabra, realmente estás teniendo un encuentro con el Dios viviente, con Jehová de los ejércitos, con el Rey Supremo, con el Rey de Reyes. Y esto es algo hermoso. Y sabes, a lo mejor creo que estoy casi seguro que tú que estás escuchando esto, sabes que Jesús es Dios. Pero no sé si te ha pasado en ocasiones cuando estamos leyendo en la Biblia y decimos, lo que pasa es que en la Biblia vemos que Dios dice esto. No, perdón, Jesús. Y realmente hay como una contradicción en nuestra mente o en nuestro corazón que cuando nos referimos a Jesús, a aquel hombre que estuvo en Palestina hace más de 2000 años, cuando nos referimos a Jesús realmente como que en nosotros todavía no acaba de haber esa comprensión en nuestra mente y en nuestro corazón de que un hombre realmente también es 100% Dios. Y entonces quiero que se quede esa idea clara. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. El Hijo, es decir, Jesús de Nazaret, expresa el carácter mismo de Dios. Esto significa que si nosotros queremos conocer más de Dios, es a través de Jesús, porque Jesús nos revela quién es Dios. El entender esta verdad de que Jesús es 100% Dios, nos significa para nosotros que Dios no está escondido, que Dios no es un Dios inalcanzable que está en los cielos sentado en su trono viéndonos hacia abajo y que está distante de nosotros. Significa que Dios es un Dios alcanzable, que Dios es un Dios humilde que se ha revelado a su creación a través de Jesús, de su Hijo Jesús, y que está tan alcanzable a nosotros que podemos tener un encuentro constantemente con el simple hecho de orar o de estar estudiando su palabra. La verdad de que Jesús es 100% Dios significa para nosotros que podemos conocer el corazón de Dios, podemos conocer sus anhelos, podemos conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que aborrece, cuál es su carácter, porque según Hebreos 1:3,
Jesús expresa el carácter mismo de Dios. Esto es algo hermoso porque Dios a través de Jesús está abriendo su corazón y expresando su carácter, expresando quién es. Y no sé si estemos comprendiendo esta verdad de que Dios está abriendo su corazón hacia nosotros y que tenemos acceso al corazón del Dios supremo, de aquel Dios todopoderoso. Tú y yo tenemos acceso a ese Dios por medio de Jesús. Y si Jesús entonces es quien revela quién es Dios, si Jesús mismo es Dios, entonces creo que es de suma importancia que dediquemos los siguientes minutos a que entendamos y a que investiguemos un poco más de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque conociendo a Jesús realmente estamos conociendo al Padre. Conociendo a Jesús estamos conociendo al Creador del universo. Y entonces quiero compartirte 4 aspectos, 4 verdades de quién es Jesús que nos van a revelar realmente quién es Dios. Sé que puede haber muchísimas verdades que podemos conocer a través de Jesús, pero no acabaríamos de hacerlo, ¿no? Incluso yo creo que vamos a pasar toda la eternidad conociendo más de quién es Jesús. Pero quiero compartirte 4 verdades de quién es Jesús que nos van a revelar el corazón de quién es Dios. El primero, Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Jesús nos revela que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Vemos en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 14, vemos cómo Jesús estaba involucrado con Dios Padre desde la creación del mundo, desde antes incluso de la creación del mundo. Incluso vemos en el versículo 3 que dice del capítulo 1 de Juan, dice que todo lo que fue creado por Jesús fue creado. No hay nada que haya sido creado que no haya sido hecho por medio de Jesús. Entonces Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo. Y si seguimos nosotros los pasos de Jesús a lo largo de la historia, incluso desde antes de la fundación del mundo, podemos conocer las verdades de Dios. Y lo primero que podemos conocer, como te decía, es que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. En Génesis 1:26 dice así: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, esto está mostrándonos que Jesús estaba junto con Dios creando, dando forma a la humanidad. Pero ¿de qué manera podemos ver que Dios tiene buena voluntad para con nosotros? En que Dios hizo a la humanidad, es decir, a ti y a mí, para poder revelar su gloria, porque dice, hagamos a nuestra imagen. La intención, la buena voluntad de Dios para con nosotros como su creación, sus hijos, los seres humanos, es que nosotros revelemos quién es Dios. ¿Sabes? Dios primero creó todo lo demás, ¿no? El cielo, la tierra, los animales, las plantas. Y a todos ellos no los hizo conforme a su imagen. Pero a nosotros, la raza humana, sí nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y esto nos muestra la buena voluntad de Dios para con nosotros. Porque nosotros somos los únicos que podemos reflejar la gloria de Dios. Nosotros somos los únicos que podemos pensar, que podemos sentir, que podemos razonar, que podemos incluso amar, que podemos perdonar. Dios ha puesto sobre nosotros esa gracia de expresar quién es Dios, y esto muestra entonces su buena voluntad para con nosotros, sus planes. También vemos en este versículo de Génesis 1 que dice, ellos reinarán sobre los peces del mar. Dios, cuando nos creó a la raza humana, nos creó con el propósito, con la buena voluntad de estar por encima de toda su creación y gobernar su creación. Creo que esto nos está mostrando realmente que los planes que Dios tiene para la humanidad son planes de bien y no de mal. Son versículos que nos muestran la buena voluntad de Dios para con nosotros. Nos hace a su imagen, y no solamente eso, sino que nos pone por encima de toda su creación. Estos son los planes que Dios tiene. Esta es su buena voluntad para con nosotros.
Desafortunadamente entra el pecado y distorsiona todo, ¿cierto? Lo vemos ahí en Génesis 3, cómo el pecado distorsionó incluso a la humanidad. Y pareciera que el plan de Dios se hubiera puesto en pausa o se hubiera venido abajo, pero realmente no es así. El plan de Dios, su buena voluntad de Dios para con nosotros sigue. Y lo podemos ver en 2 Corintios 3:18, en donde vemos que Dios nos va transformando a su imagen cada vez más para parecernos cada vez más a Jesús por medio de su Espíritu Santo. Es decir, si el pecado entró y es como si hubiera puesto pausa o es como si hubiera transgredido lo que Dios quería hacer en nosotros y a través de nosotros, pero vemos que Dios por medio de Cristo Jesús nos va transformando cada vez más a su imagen. Es decir, los planes de Dios no están detenidos. La buena voluntad de Dios para tu vida, para que tú expreses quién es Dios, sigue activo. Dios tiene buena voluntad para contigo. Y no solamente esto, de que Dios quiere restaurar su imagen en nosotros, sino que también vemos que Él quiere que sigamos o que gobernemos, que retomemos aquel plan que desde Génesis está mostrando, que es que gobernemos sobre su creación. Y lo vemos en Apocalipsis 5:10. Y es en donde está diciendo que Jesús abrirá el rollo y en ese entonces va a dar la autoridad y el poder a su pueblo santo, a su creación, a sus hijos, de gobernar la tierra. Entonces, con estos versículos podemos ver que realmente la voluntad de Dios para con nosotros es una voluntad agradable y es perfecta. Los planes que Dios tiene para su creación son planes gloriosos. Y Él tiene planes para ti, para que reflejes su gloria, para que muestres su gloria y también para que gobiernes la tierra. Podemos ver el segundo punto, que Jesús nos revela que Dios anhela estar con nosotros. Estamos viendo entonces cómo Jesús nos revela al Padre, porque Jesús es Dios. Y el segundo punto que vamos a repasar un poco es que Jesús nos revela que Dios anhela estar con nosotros. Es decir, eres importante para Él. Es cierto, el pecado entró y separó a la creación de Dios, pero podemos ver cómo Dios anhela estar con nosotros en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Dios anhela estar con nosotros. No sé qué diga esto para ti, pero el creador del cielo y de la tierra tiene un gran deseo, un profundo anhelo en su corazón de estar contigo y conmigo. La humanidad estaba separada de Dios por causa del pecado, pero Jesús decidió dejar sus privilegios divinos y venir a la tierra para buscarte a ti y a mí. No sé qué ha sido lo más grande que ha hecho alguna persona para mostrarte el amor que tiene por ti o el anhelo que tiene por estar contigo, pero te comparto. Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos y una hermana que vive en Holanda. Y, ¿sabes? Platicando con ellos, me doy cuenta de que ellos no vienen tan seguido porque es muy costoso venir. Y platicando con ellos me decían que tardan todo el año para estar ahorrando y para poder venir a veces cada diciembre o a veces cada 2 años, como es el caso de mi hermana. Y tardan mucho tiempo en venir, ¿no? Pero el punto de lo que te quiero decir es que ellos, por el anhelo de estar con su familia, hacen cosas grandes, hacen cosas extraordinarias, pasan ahorrando todo el año e incluso dejan de gastar otras cosas o dejan de salir a otros lugares para poder ahorrar y venir por el anhelo de estar con su familia. El anhelo de ellos es tan fuerte, obviamente también de nosotros, pero ese anhelo es tan fuerte que los lleva a hacer cosas, a hacer sacrificios. Y eso mismo fue lo que hizo Jesús. El anhelo de Dios por estar con su creación, por estar contigo y conmigo, lo llevó a renunciar a sus privilegios divinos, bajar del cielo y venir a la tierra a buscarte a ti y a mí. Dios anhela estar contigo sin importar quién realmente seas, porque no te busca por quien tú eres, te busca por quien Él es, te busca por el amor que tiene por ti, por la gracia y la misericordia que Dios tiene.
Segundo punto que Jesús nos revela de Dios, Dios anhela estar con nosotros. ¿Te das cuenta de lo importante y amado que eres para Dios? Hay un libro en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Oseas, y este profeta le dice a Dios, le dice, quiero que me des entendimiento de cómo amas tú a tu pueblo. Y Dios le dice, ok, está bien, ve con una prostituta, sácala de donde está y cásate con ella. Entonces va Oseas, se casa con esta prostituta, la saca del lugar en donde estaba y después tiene hijos con ella. Resulta que la prostituta regresa a las viejas andadas y entonces Oseas le dice a Dios, oye, ¿qué onda? Pues me casé con ella y ¿de qué se trata? ¿Por qué regresa para allá? Y entonces Dios le dice, ve, regresa por ella y tráela contigo. Ahí Dios le estaba mostrando al profeta Oseas el amor que tiene por nosotros. A lo mejor, al igual que este hombre que se casó con la prostituta, a lo mejor Dios no merecía o no se merecía esto de casarse con nosotros o de buscarnos a nosotros. Incluso nosotros no merecíamos que Dios viniera a buscarnos, pero Dios vino a buscarnos. Y constantemente, cuando ya estamos con Él, hacemos lo mismo que aquella prostituta. Nos regresamos al camino antiguo, nos regresamos a hacer lo que antes hacíamos. Pero Dios, por el anhelo de estar con nosotros, va por nosotros y nos regresa con Él. Por su amor y por su misericordia, a través de Jesucristo. El segundo punto entonces que Jesús nos revela acerca de quién es Dios, es que Dios anhela estar con nosotros. El tercer punto, Jesús nos revela que Dios se interesa por tus necesidades, por mis necesidades. Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús nos revela que Dios se interesa por nuestras necesidades. Dios, al ver la necesidad que teníamos de perdón, al ver la necesidad que teníamos de salvación, baja de su trono, decide hacerse hombre y siendo hombre, muere en la cruz como un criminal para suplir la necesidad que tú y yo teníamos de ser perdonados. Esto es algo hermoso porque Dios no es un Dios desinteresado, que no le importe lo que tú y yo estamos viviendo. Es un Dios que ve nuestras necesidades y que actúa para suplir esas necesidades. Dios ha suplido la necesidad más grande que tú y yo como seres humanos teníamos, la necesidad de ser salvos. Merecíamos morir, pero Él murió en la cruz por ti y por mí. Dios suple nuestras grandes necesidades, por supuesto que sí. Pero también vemos a lo largo de toda la Biblia y específicamente en los evangelios, cómo Dios también se interesa por nuestras necesidades cotidianas. Es decir, que Dios se interesa por nuestras necesidades, es decir, que no se queda con los brazos cruzados cuando ve que tú y yo estamos pasando por alguna situación complicada. Vemos, por ejemplo, que Jesús multiplicó los panes. Estaba toda una multitud que había durado mucho tiempo escuchándolo y que no tenían de comer. Entonces Jesús ve la necesidad de ellos, multiplica los panes y manda a sus discípulos a que repartan de comer, porque Él había visto esa necesidad tan primaria e hizo algo. El corazón de Dios, el corazón de Jesús se interesa por nuestras necesidades, incluso las más pequeñas. Vemos que sanó a los enfermos. Esto nos muestra de Dios que Él se interesa por nuestro estado físico. Él se interesa por nuestras necesidades, incluso físicas. Vemos que liberó endemoniados. Entonces, Jesús nos está revelando a un Dios que está interesado por lo que tú y yo estamos viviendo. Nos está revelando a un Dios que no es distante, a un Dios que no se queda con los brazos cruzados. Nos está revelando a un Dios que ve la necesidad que tenemos y que actúa para suplir a esa necesidad. No sé qué necesidades tengas tú, pero quiero decirte que hay veces que no suple como tú quieres.
Dios siempre suple nuestras necesidades porque es un Dios que hace eso, que no se queda inquieto, no es un Dios estático. Y sí, Dios suple nuestras necesidades, pero no siempre como nosotros queremos. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús, que Él decía: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no apartó de Él esa copa, sino que le dio la fortaleza para enfrentar aquella adversidad. Me ha pasado constantemente que yo le pido a Dios: Señor, ayúdame con esta situación, no quiero estar viviendo esto, cambia por favor esta realidad. Pero no suple la necesidad conforme a lo que yo le estoy pidiendo, sino que la suple conforme a lo que realmente necesito. Y Dios me da la fortaleza para salir adelante, la paz en los momentos de angustia, la sabiduría para tomar decisiones sabias. Entonces quiero que sepas que sí, Dios es un Dios que suple nuestras necesidades, pero no siempre las suple como nosotros queremos. Hay veces también que no las suple en el momento en el que queremos. Y no es que sea el momento incorrecto, porque yo creo que los planes de Dios son precisamente perfectos, los tiempos de Dios son correctos. Entonces necesitamos comprender y creer en que Dios tiene el plan perfecto, el tiempo correcto. Hay veces que también suple de antemano. Recuerdo, me platicaba un pastor que en una ocasión fue a trabajar con un joven y se ganó 2,000 pesos e iba bien contento ya de regreso a su casa este muchacho. Y camino a casa, resulta que pasa por un bache y este bache truena la llanta al grado de que la deja inservible. Entonces el joven va y compra una llanta y se gasta sus 2,000 pesos que previamente había recibido. Y se acerca el muchacho un día después y le dice: pastor, ay, ¿qué onda? Pues ¿cómo está esto? No que Dios suple nuestras necesidades y pues resulta que aquí acabo de perder lo que había ganado. Y el pastor le dice algo que es bien importante. Depende muchísimo el conocimiento que tú tengas de Dios y la perspectiva que le des a las cosas. Porque, ¿por qué no pensar que Dios ya había suplido la necesidad que se te iba a presentar de la llanta? Y sabes, yo creo que en infinidad de ocasiones Dios suple nuestras necesidades por adelantado. Él sabe lo que vamos a necesitar en algún momento y Él nos da lo que necesitamos para suplirlo. Entonces quiero animarte a que estés consciente de estas cosas. Dios tiene buenos planes para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Segundo punto, Dios anhela estar con nosotros. Tercer punto, Dios suple nuestras necesidades. Y el último punto, Jesús nos revela que Dios camina con nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Aquí Pablo está hablando en el contexto de que él sabe vivir los momentos difíciles y los momentos alegres, que él sabe vivir en los momentos de escasez y en los momentos de abundancia, y sabe vivir de esa manera porque Cristo es quien lo fortalece. Hay un versículo que me encanta que dice, es Efesios 1, 19 y 20, que dice que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros los que creemos. Entonces Jesús nos está revelando que Dios camina con nosotros. Dios no solo te dice cómo vivir, sino que vive contigo. Dios no solo te dice cómo vivir, sino que vive contigo. Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos fortalece. El poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el que actúa en nosotros los que creemos. Él da el poder para amar incondicionalmente. Él da el poder para perdonar. Él da el poder para vivir en paz a pesar de la adversidad. Él da el poder para vencer el pecado. Él da el poder para que seamos luz en la oscuridad. Dios no es un Dios distante. Es un Dios personal. Es un Dios que camina con nosotros. Te comparto que hace tiempo, teniendo un momento devocional, estaba yo adorando a Dios y me estaba como visualizando en el trono de Dios, yo abajo postrado adorando a Dios. Y en ese momento fue algo bien hermoso porque yo no estaba como en control de eso que estaba viendo. Y pareciera como si Dios hubiera bajado del trono, me levanta
y empieza a caminar conmigo. Y eso para mí fue increíble porque Dios no es un Dios que solamente te dé instrucciones de cómo vivir, sino que es un Dios que vive y que camina contigo. Quiero terminar recordándote estos 4 puntos, pero por sobre todas las cosas que recuerdes que Jesús es 100% Dios y que al estar conociendo más de Jesús realmente estás conociendo a Dios. Y sabes, te recuerdo, Dios es un Dios que tiene buena voluntad para contigo, que tiene planes de bien y no de mal. Dios es un Dios que está involucrado, que anhela estar contigo. Dios es un Dios que se interesa por tus necesidades. Y Dios es un Dios que camina contigo. Con esto en mente y con esto en el corazón, me gustaría que tomemos un pequeño tiempo para celebrar la Santa Cena. Quiero, si estás ya preparado por ahí, que tomes los elementos para que participemos juntos y recordemos quién es Jesús para nosotros. Sabes, como te lo decía hace unos minutos, Dios es un Dios que ve la necesidad y que la suple. Dios vio la necesidad que teníamos de ser salvos y Él derramó su sangre en aquella cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él entregó su cuerpo por amor a ti y a mí para suplir nuestra necesidad y tener salvación. Con esto en mente te invito a que participes del pan. Participamos del jugo. Que Dios te bendiga. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo este mensaje de parte de Dios. Pues bueno, como sabes, hay cosas pasando en Expansión y queremos simplemente recordarte algunos anuncios. Comenzamos nuevamente con nuestros grupos de vida, así que estamos retomando para que te conectes. Si estás en el grupo en línea o si estás de manera presencial, te esperamos esta semana. Y de igual forma, recordarte que nuestro retiro Florece está cada vez más cerca. Te animamos a que te registres si es que nos vas a acompañar, y de igual forma quedan muy poquitos lugares, así que no hagas desidia y acompáñanos, regístrate y pues bueno, nos vemos la siguiente semana.